Dice, ese lugar se llama la segunda milla. La segunda milla, no sé si te suena, pero bíblicamente le llaman la milla extra. Es un lugar de donde se sale de lo común y de lo corriente hacia lo extraordinario. La historia le denomina segunda milla en el libro de Mateo. Y amado, las grandes iglesias se construyen en la segunda milla. Y la mejor parte de su existencia se encuentra ahí, porque no todos logran llegar a ese lugar. Pero hay requisitos para llegar a ese lugar. Y hay unos que a veces son muy difíciles. Suenan bien fáciles, pero son muy difíciles. Para poder llegar a la segunda milla, a veces lo que ya aprendimos, tenemos que olvidarlo y tenemos que volver a aprender. Y a veces la gente no está dispuesta a desaprender lo que había aprendido para volver a aprender y poder llegar más lejos. ¿Me doy a entender? Es algo tan tremendo, amado, que bíblicamente Pablo le habla a los romanos y les dice de la siguiente manera. Les dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios, para que podamos así entender su buena voluntad, que es agradable y perfecta para nosotros. ¿A qué te refieres con esto, Pepe? Que nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar, tú y yo nacimos siendo instruidos por lo que este mundo nos adoctrinó. ¿Me doy a entender? Y tú y yo tenemos que desaprender lo que este mundo nos enseñó y tenemos que aprender lo que Dios nos dice para poder crecer. ¿Sí me explico? Por eso era como lo que te decía. La gente dice, no, pues si hace como que me paga, pues yo hago como que trabajo. Por eso la gente quiere decir, no, me hizo que venga y que me pida perdón. La Biblia habla de que el ofendido que fue Dios vino a buscar al ofensor que fuimos tú y yo. ¿Por qué tú y yo no podemos desaprender lo que este mundo nos enseña y aprender lo que Dios hizo a través de Jesús? La palabra de Dios dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Vivimos en un mundo que te enseña que fuiste creciendo. Estabas en el nivel más bajo en tu trabajo o en cualquier área y después te esforzaste y te esforzaste y te esforzaste y llegaste hasta donde estás. Y dices, no, ahora esas pequeñas cosas que las hagan los que van empezando. ¿Sí me doy a entender? Porque yo ya llegué a un nivel más alto. Bíblicamente Jesús se humilló, tomó el lugar más bajo y sirvió a sus discípulos lavando sus pies. No sé si me estoy dando a entender, pero tenemos que desaprender muchas cosas y volver a aprender para ir más allá. Para mí es un ejemplo tremendo el pastor Miguel, porque él dice, el día que yo no pueda recoger un papel dentro de la iglesia, dice, ese día yo no estoy capacitado por Dios para seguir siendo el pastor de esta iglesia. ¿Sí me doy a entender? No podemos llegar dentro de la iglesia. Una vez alguien me decía, no, pues yo ya fui a un encuentro. Me decía, ya estudié capacitación destino, ya fui líder de célula. Dice, ya ahora doy clases en encuentros y doy clases en capacitación destino, como si fuera todo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Qué padre que nos invitan a dar clases a los encuentros. Qué padre que eres guía. Pero ¿qué? Si te vuelven a mandar de staff, ¿qué?
No pasa nada. ¿Me doy a entender? No pasa nada. Tenemos que desaprender cómo este mundo nos ha enseñado y aprender cómo Dios quiere que nos conduzcamos. Hay algo tremendo, amado, que debemos de recordar que como líderes, los líderes debemos de ser el ejemplo y no debemos de ser la excepción. Y ese es el gran problema dentro de nosotros. Aunque digas, yo no soy líder de célula, no, pero probablemente ejerces liderazgo en tu familia. Y aquí en México nacimos creyendo y aprendiendo que podemos decirle a los demás cómo hacer las cosas. Como padres, queremos decirle a los hijos que no hagan ciertas cosas que como padres nosotros terminamos haciendo. Y entonces como líderes terminamos siendo la excepción en vez de ser el ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que cambiar las cosas porque los verdaderos líderes no son la excepción. Los verdaderos líderes son el ejemplo. Por eso Jesucristo, que es el mayor líder entre los líderes, fue el ejemplo. No fue la excepción. ¿Me doy a entender? Jesús dijo, parafraseando, si quieres vivir una vida extraordinaria, hay una nueva medida. Y la nueva medida es estar dispuestos para ir a otro nivel. Esta es una medida diferente, porque es una medida que sale de lo común y de lo corriente y entra a lo extraordinario. Imagina la sorpresa del soldado romano cuando acaba de dar la orden y le dice a esa persona, hey, lleva mi carga una milla. Pero, ¿te imaginas la sorpresa de él? Mira, aquí hay algo, padre, que debemos de aprender. Existía en ese entonces una ley romana que decía que cualquier soldado podría encontrarse a una persona y decirle, lleva mi carga una milla, y la persona estaba obligada a llevarla. ¿Me doy a entender? A tal grado que imagínate que está el soldado romano y van caminando Itza y va caminando Guillermo. Y el soldado romano le dice a Guillermo, Guillermo, lleva mi carga una milla. Y era una obligación. ¿Cuántos de aquí saben que las cosas por obligación no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Porque imagínate a Guillermo diciendo, chinchero, ¿por qué me tocó a mí? Si Itza iba al lado, qué mala suerte. Le hubiera dicho a Itza en vez de a mí. Eso era lo normal. Porque estaban obligados a hacerlo. ¿Me doy a entender? Pero imagínate la sorpresa si toda la gente reaccionaba así para el soldado, de que Guillermo le dijera, sonriendo, voltea a Guillermo y lo ve y le dice, no, hombre, soldado, no te preocupes, no la voy a llevar una milla, la voy a llevar 2. Y mientras la llevo, te voy a contar acerca de cómo Dios te ama y se entregó por ti. No sé si me doy a entenderlo, pero ¿te imaginas cómo sería el ejemplo de tu vida y de mi vida si en todas las responsabilidades que tuviéramos diéramos el extra? ¿No crees que una gente se acercaría y te diría, ¿por qué lo haces? Y tú puedes hablarle de Dios y decirle que tienes un Dios de excelencia y que tú buscas hacer todas las cosas como para Él y no para los hombres. Que ese Dios te amó tanto que entregó su vida por ti y que te da un futuro en Él y que también lo ama a Él y que Él puede acercarse a ese Dios que tú conoces. Las cosas serían muy diferentes. Amado, el punto de la primera milla es simple. La primera vía es por obligación. ¿Cómo estás sirviendo a tu esposo? ¿Cómo estás sirviendo a tu esposa? ¿Cómo estás sirviendo a tus hijos? ¿Cómo estás sirviendo en tu trabajo?
¿Cómo estás yendo en la mañana? ¿Haces tu devocional por compromiso? ¿Lo haces obligado? ¿Simplemente para marcar que leíste el TCD? Ya oré 15 minutos, ya me voy porque se me hizo tarde. ¿Cumpliste una obligación o no es una obligación para ti? Si no es una obligación para ti, vas a ir más allá. ¿Cómo haces cuando te toca servir a Dios, amado? Te dicen tus líderes, nos toca servir este domingo, vamos a llegar a las 8. Llegas cuando la reunión va a empezar corriendo, llegas tarde a la reunión, lo haces por compromiso, lo haces por obligación, porque el pastor Miguel le dijo a tu líder que le tocaba y porque tu líder te dijo a ti que te tocaba. O tu lente ve que eres un facilitador de milagros y vas con un anhelo tremendo de que donde Dios te use, tú vas a servirlo y que Dios mediante tu servicio va a bendecir y a transformar la vida de las personas. Todo depende de cómo estemos viendo las cosas. Amado, las cosas más sorprendentes no se encuentran en la primera milla. Las cosas más sorprendentes y los milagros se encuentran en la segunda milla. Pero la segunda milla las personas no están dispuestos a llegar. Amado, lo extraordinario siempre se descubre en la segunda milla. Muchos viven vidas ordinarias, matrimonios ordinarios, amistades ordinarias, viven en iglesias ordinarias. Pero si tú quieres, ahora sí que ir más allá y vivir un matrimonio extraordinario, un negocio extraordinario, una iglesia extraordinaria, debes de salir de lo común y debes de aprender a ir a la segunda milla. ¿A qué te refieres con esto, Pepe? Esto es simple. ¿Cómo era el noviazgo? Extraordinario, espero. ¿Me doy a entender? Y luego, ¿qué pasa con los matrimonios? Se vuelven ordinarios. Y cuando un matrimonio se vuelve ordinario y un matrimonio existe por obligación, cuando un matrimonio vive en la primera milla, el esposo lo hace porque está obligado, la esposa lo hace porque está obligado. ¿Cuál crees que es el resultado? ¿Qué crees que pasa? Puras peleas, puros desacuerdos. ¿Me doy a entender? Pero a ver, mujeres, no me van a dejar mentir. Tienen a lo mejor 6 meses en su casa cocinando la cena por obligación. ¿Qué se siente cuando de repente por ahí toma el celular tu esposo y te habla y te dice, ponte bien guapa porque nos vamos a ir a cenar? Y las mujeres siempre responden, pero ¿a dónde vamos a ir para ver cómo me voy a vestir? ¿Y qué se siente cuando te dice, vístete bien porque vamos a ir a un buen lugar? Cuando el esposo da la milla extra y hace cosas extraordinarias, ¿no se siente bien, mujeres? Y también, mujeres, se siente bien padre cuando las mujeres también van más allá. Yo todavía, yo soy bien simple, yo le digo a Marta, yo soy bien simple, así de que para mí, o sea, a mí con unas quesadillas Marta me pone súper feliz, pero soy así, o sea, unas quesadillas simples. Y yo digo, pero es que a mí me gusta mucho, para mí es como que lo máximo. Y yo, wow, hiciste quesadillas. Pero debemos ir más allá. Si no quieres que tu matrimonio siga siendo ordinario, ve más allá. Amado, si tú ves a tus hijos y los ves lejos de Dios y los ves que están tomando otros caminos, ve más allá. En Altamira estamos empezando
a animar a las personas que qué padre que asisten a una célula y qué padre que dan una célula, pero les estamos animando a que tengan una célula familiar, a que tengan un tiempo con su esposo, con su esposa, con sus hijos para adorar a Dios y para enseñarles la palabra. Tus hijos la relación con ellos y su respuesta de ellos para con Dios y para contigo van a cambiar. Si tú tienes un tiempo sano con ellos, si también tienes un tiempo sano donde puedas comer con ellos, donde puedas platicar, pero no como un tiempo ordinario, todos sentados, están viendo la tele, están en el celular, terminaron de comer, se pararon y se fueron. Eso es lo ordinario, ¿me voy a entender? Sino algo extraordinario. Toma un tiempo, sal a lo mejor a un lugar, sal a la laguna, o sea, pasa un tiempo con ellos, ve al cine, que sea un tiempo de calidad. No, pero es que estoy bien cansado, porque no sabes lo que me estás pidiendo. Estuve toda la semana en el trabajo. Si no das la milla extra en tu familia, no esperes ver resultados extraordinarios. Si solo haces las cosas por obligación, no lo vas a ver. Y amado, igualmente en tu comunión con Dios, y igualmente en tu servicio dentro de la iglesia. La iglesia termina siendo ordinaria porque quienes están sirviendo dentro de ella no van más allá. No van más allá. Tenemos que ir más allá, amados. Si hace lo ordinario y espera conseguir resultados extraordinarios, espérelo sentado porque no lo va a ver. Siempre decimos, y es algo bien simple, o sea, amado, qué bueno, Dios está ahí, pero Él nos dio su palabra. Si Él te está diciendo, hey, todo lo que hagas, hazlo como para mí, te está diciendo todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Pero luego vemos a las personas y decimos, ala, porque esa persona está creciendo en su trabajo. O sea, personas que esperan ver cosas extraordinarias y quieren levantarse tarde, quieren hacer menos de lo que se les pide. ¿Sí me voy a entender? Hay gente que está triunfando porque la gente está yendo más allá. Nosotros, como cristianos, debemos aún de ir más allá que ellos. Debemos de hacer las cosas con mayor excelencia. Si quiere resultados extraordinarios, debe de agregar el extra. Y agregar el extra es que debes de ir a la segunda milla. Mira, amado, en la segunda milla no hay tráfico. Habrá mucho tráfico en la primera milla, pero no hay congestión en la segunda milla. Seguramente has escuchado decir, la mayoría de la gente vive ahí. Todos hacen esto, todos dicen esto. O sea, la primera milla está congestionada. En la primera milla no hay creatividad. ¿Me doy a entender? O sea, probablemente cuando se te ocurre algo ya, si no es algo de mucho esfuerzo, o sea, si lo que se te ocurrió es como diría Jaimico el cartero, es para evitar la fatiga, créeme que no va a ser el primero al que se le ocurrió. ¿Sí me voy a entender? La primera milla siempre va a estar rodeado de gente y cuando vives en la primera milla es horrible. ¿Por qué? Porque en la primera milla está toda la gente que está estancada, porque todo lo que hacen lo hacen por obligación, no lo hacen para Dios. A tal grado que, imagínate, ¿te imaginas una iglesia donde están los que sirven con los niños, pero están por obligación? Haciéndolo de mal humor, quejándose, enojados. Y luego ese ministerio se topa con el ministerio de adolescentes, donde los que están ahí también lo hacen por obligación. Y también están enojados y se quejan y dicen, no, es que los niños pues están bien mal, de seguro son el reflejo de lo que hay en su casa. Y los de adolescentes también. Y luego te encuentras en la puerta, está ahí una pared enorme, hermosa, que dice bienvenidos,
y te topas con una persona que se paró de mal humor porque está cansada, porque se desveló y dice bienvenidos y te da la mano con una cara de amargado y de pocos amigos. ¿Te ha tocado que te reciban así en la iglesia? ¿Sí me doy a entender? Tenemos que verdaderamente salir de la obligación. Porque cuando las cosas que hacemos las hacemos por obligación y vivimos en la primera milla donde todos están por obligación, es como cuando estás atorado en el tráfico. ¿Cuántos de aquí están atorados en el tráfico de buen humor? Estás de mal humor tú, está de mal humor el que está adelante, está de mal humor el que está atrás, y luego está el trafical y se te mete uno que también anda de mal humor y tú estás enojado y le gritas al de adelante y le gritas al de atrás. ¿Sí me doy a entender? Así es la iglesia cuando todos los que están solo están por obligación. Y pobre pastor, porque se acercó el del audio a darle quejas, y se acercó el de jóvenes a darle quejas, y se acercó, todos se acercan a darle quejas de todos. Porque todo lo que se está haciendo es por obligación. Pero si verdaderamente eres una persona de la segunda milla, te vas a separar de lo ordinario y te vas a separar del resto y vas a ir hacia lo extraordinario. ¿Sabes? No hay muchas personas en la segunda milla, no hay muchas iglesias en la segunda milla, no hay muchos negocios en la segunda milla. Si usted quiere sobresalir en la vida, debe de salir de la multitud y debe de agregar algo extra a su trabajo y a todo lo que hace. Estaba leyendo un libro de alguien que hablaba un ejemplo de la segunda milla. Y él es una persona de Perú que dice, en Perú existen una maravilla del mundo, de las 7 maravillas. Y dice, esta se llama Machu Picchu. Es una ciudad preciosa. Y dice, pero aparte de Machu Picchu hay otra maravilla en Perú. Y dice, es el tráfico fatal que existe. Y decía ese pastor, yo para llegar de la iglesia a mi casa, dice, debo de tardar 2 horas en el tráfico. Y dice, y hay otra manera en que puedo llegar más rápido, pero esa manera casi nadie la toma. Y dice, esa otra manera es tomar el puente interamericano. Y dice, pero nadie la toma. ¿Por qué crees que no la toman? Alguien que quiera abrir el micrófono y decir por qué no la toman. Porque cuesta. Exactamente. Y nadie en la vida, la gente común y la gente ordinaria, cree en su imaginación y en su utopía que puede tener cosas buenas, que puede tener éxito en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, sin esfuerzo y sin que le cueste nada. Y esa gente nunca va a ser exitosa en la vida. ¿Me doy a entender? Y él dice que cuando pide taxis o Didi o Uber, se quiere ir el del Didi y del Uber, obviamente por el tráfico. Y él le dice, no, toma la otra aunque yo lo pague. ¿Me doy a entender? Y él dice que en el tráfico, donde está la gente que hace las cosas por obligación, dice que ahí están atrapados las personas que no van a tener sueños y que no van a tener visión. ¿Por qué no van a tener sueño ni visión? Porque están atrapados con muchísima gente alrededor que lo único que va a hacer es quejarse. Y él va a terminar siendo una persona de las que se quejan. Porque el mismo tráfico de los problemas nunca lo van a dejar ver más allá. ¿Me doy a entender? Pero me gusta porque dice que cuando él paga y va por la carretera interamericana, dice que él puede ver abiertamente todo. Porque no hay nada que estorbe su visión. Dice que él puede ver el mar, que él puede ver el cielo, que él puede soñar. Las personas que no hacen lo que hacen por obligación, sino porque saben el por qué lo hacen,
que van a dar el extra siempre van a estar adelante. Y siempre van a estar viendo y soñando cada vez más cosas. Eso es algo verdaderamente tremendo. Yo te invito a que verdaderamente hagamos las cosas con esfuerzo. Que cualquier cosa que vayas a hacer la hagas como para Dios. Que salgamos de la primera milla y podamos entrar en la segunda milla. Pero no lo vamos a lograr si no estamos dispuestos a dar algo extra. En la primera milla, la gente solamente hace lo que le dicen que hay que hacer. En la segunda milla encontramos personas que entienden el por qué lo hacen. Voy a repetir esto y te invito a que lo medites. En la primera milla, la gente solo hace lo que le dicen que hay que hacer. En la segunda milla, encontramos personas que entienden el por qué lo hacen. Y ese es el problema, amado. Ese es el problema. Cuando una persona no entiende el por qué hace lo que hace, nunca van a hacer más de lo que le piden. ¿Me doy a entender? Amado, es tan simple. Hay personas que solamente hacen lo que le piden y esas personas, lo vemos aún en el mismo trabajo, esas personas nunca van a ser promovidas porque simplemente hacen lo que les dicen que hagan. Pero cuando un jefe empieza a ver cómo una persona va más allá y empieza a solucionar problemas, esa persona se vuelve confiable, da la milla extra y obviamente va a crecer. Amado, si tú empiezas en tu comunión con Dios a ir más allá de lo que tú crees que es lo ordinario, tú vas a creer en Dios y tú vas a ver su gloria. Y vas a ver su gloria en todos los ámbitos de tu vida. Porque si tú haces eso en tu comunión con Dios, indudablemente, solo porque lo hiciste con tu comunión con Dios, eso va a tocar tu matrimonio, eso va a tocar tu familia, eso va a tocar tu trabajo, eso va a tocar tu ministerio y eso va a tocar absolutamente todas las cosas. En la primera milla la gente solo hace lo que le piden y te voy a decir algo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando hayas terminado algo, dice que Jesús se volteó y dijo, cuando termines de hacerlo, di miserable de mí, solamente hice lo que tenía que hacer. Y te voy a decir algo, amado. Tristemente, en la iglesia, ni siquiera eso. Ya ni siquiera hacemos lo que deberíamos de hacer como iglesia. Eso es algo horrible. ¿Me doy a entender? Siendo que como iglesia deberíamos de hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Si lo hiciéramos para Dios, ¿llegaríamos tarde? Si lo hiciéramos para Dios, ¿faltaríamos? A mí se me hace extraordinario algo. O sea, tú y yo decimos que servimos a Dios. En Agua Viva, Madero, casi que las redes sirven una vez al año. Y decimos, este mes me tocó servir. Este mes te tocó servir. ¿Verdaderamente serviste todos los días del mes? ¿Serviste un día a la semana y verdaderamente serviste un día a la semana? ¿O serviste un par de horas un domingo? ¿Me doy a entender? ¿Y todavía llegamos tarde? ¿Y todavía faltamos? ¿Cómo está el lente mediante el cual estamos viendo las cosas? Las estamos haciendo por obligación. Las estamos haciendo porque nos toca. No las estamos haciendo porque es un privilegio que lo hagamos. ¿Me doy a entender? Lo hacemos
porque el pastor Miguel le dijo a nuestro líder y nuestro líder nos dijo que nos tocaba servir. La segunda milla encontramos personas que entienden por qué lo hacen y van más allá. Van más allá. Es algo verdaderamente extraordinario. Es diferente cuando tú le dices a alguien, no, pues te va a tocar en el estacionamiento. Y la primera milla ahí tienes a una persona en el estacionamiento. Y en la segunda milla empieza a llover, pero hay un hombre que es un hombre de primera milla. Simplemente se queda en el estacionamiento. ¿Por qué? Porque fue lo que le dijeron que hiciera. Pero un hombre de la segunda milla no se va a quedar ahí. Un hombre de la segunda milla a lo mejor va a correr a su carro y se va a acordar que trae un paraguas y va a ir más allá y no nada más va a estar en el estacionamiento, va a agarrar su paraguas y va a llevar a la gente hasta la entrada con su paraguas para que la gente no se moje. Y va a salir la persona y le va a decir, oye, ¿qué haces? No, pues es que me acordé que había un paraguas y fui y lo hice sin que nadie me dijera. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque lo está haciendo para Dios y no lo está haciendo para los hombres. ¿Me doy a entender? Las personas de la segunda milla siempre van a ir más allá. Las personas de la primera milla van a cumplir. Y hay gente que tristemente ni siquiera es de la primera milla. Hay gente a la que le vas a decir algo y te va a poner 1000 pretextos y te va a decir el por qué no lo hizo. Las personas de la segunda milla nada las va a detener. Las personas de la segunda milla no ponen pretextos. La gente hoy en día te va a dar 1000 pretextos de por qué no hicieron lo que tenían que hacer. Las personas de la segunda milla lo van a hacer con la excelencia, con lo que tienen. Con lo que tienen, van a hacer lo mejor que pueden sin poner pretextos. Yo te invito a que este año todas las cosas que hagas, las hagas como para Dios y las hagas en la segunda milla. Yo le decía a los chicos en la mañana, ¿estás estudiando? ¿Lo vas a hacer por obligación? ¿Vas a ser un estudiante más del montón? ¿O vas a dar el extra? ¿Vas a orar más? ¿Vas a leer más? ¿Vas a repasar tus notas? ¿Vas a ir más allá de lo que se te pide? ¿O simplemente vas a cumplir? Pues ya entré, pues ya ahí más o menos hice mi tarea, pues ya hice el examen y lo reprobé, pero pues estoy pagando. ¿Cómo vas a estudiar? ¿Me doy a entender? Tenemos que dejar de ser personas de primera milla y tenemos que ser personas de segunda milla, que le creen a Dios y que esa fe se demuestra en cómo viven, en cada área de su vida. Y en cada área de su vida van a ver la gloria de Dios. Van a ver a Dios obrar. La diferencia de la primera milla y la segunda milla se encuentra cuando usted comienza a hacer cosas inesperadas. Eso es lo que marca la diferencia. Cosas inesperadas son cosas que ya no te las piden, ya tú las haces. Y en Dios, eso es tan importante cuando ya no haces las cosas porque te la piden, cuando tú empiezas a hacer más cosas creativas. Cuando yo hablaba antes de que termináramos el cuatrimestre y le decía a los estudiantes, es tan precioso cuando dentro de la iglesia Dios nos permite entender el por qué hacemos las cosas y dentro de la iglesia Dios hace de nosotros personas que no son un problema, sino que son una solución. La gente de la segunda milla son personas que son una solución para sus pastores, para sus líderes y para su iglesia. La gente de la primera milla es una gente que siempre viene con problemas, nunca viene con soluciones. Pero las personas que entienden que es para Dios y se esfuerzan y sirven como para Él, siempre van a traer soluciones. De eso es de lo que se trata, amados.
De eso es de lo que se trata. En el momento que comenzamos a pensar en cómo ser creativos, ¿qué podemos hacer que sorprenda a las personas, que las anime dentro de la iglesia? En ese momento nuestra iglesia se va a convertir en una iglesia extraordinaria. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos esperan que el pastor dé una buena palabra. Nadie espera diciendo, ala, ojalá y el pastor hoy no predique un sermón chafa. Todos esperan que Dios les hable. Todos esperan que la alabanza sea una buena alabanza. Pero nuestro servicio es el que va a marcar la diferencia para las personas que llegan. Que lo hagamos con amor, que vayamos más allá. O sea, ¿te imaginas qué pasaría que salieras de la iglesia y que si tus hijos son pequeños te dijeran, wow, la clase de niños estuvo espectacular y el maestro hizo esto y aquello y mira esto, ya quiero volver a ir? ¿Te imaginas que tus nietos salieran y te dijeran eso? Dirías, wow, qué espectacular. Por eso aún el servicio en el ministerio de niños no es insignificante. Pero tenemos que aprender a que todas las cosas que hagamos, la hagamos como para Dios. Y tenemos que aprender a ser creativos, a salir de lo común y a dar el extra. Nadie te va a pedir ir la segunda milla. Eso debemos de entenderlo y ese es un principio. Amado, nadie te va a pedir que vayas la milla extra. Jesús dijo, si alguien le pide ir una milla, él dijo, ve 2. Él no dijo, ve 2 millas y te lo piden. ¿Me doy a entender? Por eso te estoy diciendo que aún en tu trabajo, si tú das el extra, obviamente tarde o temprano se te va a reconocer. Pero si tu mentalidad es, no, pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo, no se va a poder. Igual en la iglesia, amado. Igual en la iglesia. Si tú solamente haces lo que se te pide, nunca vas a ser confiable. Las personas que el pastor Miguel les empieza a dar confianza son personas que empiezan a hacer cosas sin que se les pida. ¿Por qué? Porque la primera milla es la obligación. La primera milla te dices, bueno, un cristiano, por eso es que la gente, ¿has escuchado el término de los que les dicen domingueros? Son las personas que solo van el domingo y solamente van por cumplir. Y nadie los va a correr de la iglesia nunca. ¿Sabes qué? Ya no vengas porque tú solo vienes el domingo. No. Pero personas que solas empiezan a comprometerse y quieren más, quieren abrir una célula. Ah, te invitamos, ya está después la megacélula. Sí me doy, ya hay más cosas. Personas que dicen, no, pero yo quiero más. Ah, bueno, voy a ir a la capacitación destino. Ay, no, pero yo quiero ir más. Ah, bueno, voy a entrar de todos modos al instituto. Pero el pastor Miguel nunca se va a acercar y te va a decir, hey tú, dominguero, abre una célula. Hey tú, dominguero, haz capacitación destino. ¿Cuántos de aquí el pastor Miguel los agarró del cuello y les dijo, necesito que vayan más allá, entren al instituto de enviados? ¿Me doy a entender? La segunda milla es como la ofrenda. El diezmo es por obligación y muchos no lo dan. Pero la ofrenda no es por obligación. La ofrenda la da quien quiere ir más allá. La ofrenda nace de un corazón agradecido. Y el servicio a Dios es lo mismo. El servicio a Dios nace de un corazón agradecido.
La segunda milla la da quien la entiende, porque quien la entiende está agradecido con Dios y quiere colaborar con su reino. Por eso tú y yo tenemos que ir más allá y ser personas de segunda milla. Él también dijo, si alguien te lleva al tribunal y te pide la camisa, dale tu abrigo. No lo hagas porque te lo están pidiendo, hazlo aunque no te lo pidan. La diferencia entre la primera y la segunda es que le pueden premiar la primera milla, pero la segunda nunca se la van a pedir. La segunda, usted la va a dar solamente si usted está dispuesto a darla. Las personas que viven en la segunda milla solamente están ahí porque ellos decidieron estar ahí. Eso es algo verdaderamente hermoso y tremendo. Es una vida, la segunda milla es una vida sin complicaciones, es una vida donde las personas no se ofenden fácilmente. Uno puede estar ofendido con el soldado que le pidió la primera milla, pero el que hace la segunda milla no puede estar ofendido porque la hizo voluntariamente. ¿Sí me doy a entender? En la iglesia, los que se quejan son los que están en la primera milla. Se quejan por todo. No se esquira. Si no hubiera clima, se quejarían porque hace calor. Pero hay gente que se queja porque está frío aún. En la iglesia, ¿sabes quiénes son los que se quejan? Y dice, ¿quién sabe qué hará el pastor Miguel con las ofrendas? ¿Sabes quiénes son los que se quejan? Los que ni dan nada. Y normalmente los que dan no se quejan de nada. Los que dan dicen, no, yo sé que Dios le da sabiduría al pastor Miguel y se acercan aún, los de la segunda milla se acercan con el pastor Miguel y le dicen, pastor, ten esta ofrenda, úsala en lo que tú quieras. La gente que vive en la segunda milla no se queja. La gente que vive en la segunda milla no se ofende. No dice, no, pero ¿por qué? Porque ahora no me dicen a mí. O sea, la gente que se ofende es la gente que no entiende. Pero ¿por qué siempre Itza le dicen a Itza y a mí nunca me dice nada? No. Las personas de la segunda milla son personas que han madurado en su fe. Son personas que dejaron de ser techo y se convirtieron en una columna que sostiene. De eso es de lo que se trata. La segunda milla es cuando somos libres en el espíritu. Es un espíritu generoso y grande. ¿Por qué? Porque la segunda milla está la gente que ha entendido que es mejor dar que recibir. Es mejor estar ensuciándose las manos y atendiendo a las personas que estar siendo atendido. En la segunda milla es una milla que está libre de congestionamiento y está libre de complicaciones. La segunda milla no es complicada. La primera es bien complicada. La segunda no lo es. Jesús dijo esto: ojo por ojo, diente por diente. Esa es la primera milla, eso lo comprendimos, pero luego Jesús va más allá. Jesús dijo, ¿has oído? Jesús todas las cosas las empezaba con el has oído. Si alguien me saca un ojo, yo podría sacarle uno. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Esa es la primera milla. Pero la segunda milla, Jesús te dice, si alguien te pega en la mejilla, ¿qué te dice que hagas? Te dice, pon la otra. La gente de la primera milla no está dispuesta a poner la otra. La gente de la primera milla quiere regresarla. Pero en la segunda milla hay gente que no es problemática. Hay gente que está dispuesta
a sufrir el agravio. El apóstol Pablo les decía a la iglesia que cómo era posible que llevaran a juzgar un caso delante de las autoridades. Decía, ¿cómo es posible que no tenga la madurez uno de los dos de sufrir el agravio? ¿Por qué? Porque él decía, van a ir a exhibir a la iglesia frente a las autoridades y la gente va a decir, mira, y eso que son cristianos. La gente de la segunda milla dice, se lo entrega a Dios y dice, no pasa nada. Ay, Dios. La segunda milla no es pensada. En la primera milla se piensa, en la segunda milla no se piense. Para la primera milla hay un manual escrito. Ese manual escrito es lo que te toca que hacer. Pero en la segunda milla no se ha pensado. Uno escribe su propio manual de vida. Cuando uno asume un trabajo, existe un manual de lo que se espera y solo se puede hacer lo que se espera. Pero la segunda milla no es pensada. Usted mismo la crea. Usted mismo la escribe cada día. Y esto es lo que lleva su vida cada día a un nivel más alto. El día de mañana tú te vas a encontrar con decisiones que vas a tener que tomar. Y tú vas a tener que decidir si haces solamente lo que se espera de ti, lo que tienes que hacer, o si vas más allá. Ya es una decisión tuya. ¿Por qué? Porque ya vimos que la primera milla la vas a hacer por obligación. Pero tú vas a decidir si la segunda milla vas a ir a hacer algo más allá. Mira, hay otra característica de la gente que vive en la segunda milla, amado. Desde el momento en que alguien anuncia y dice, yo soy un hombre de la segunda milla, cuando alguien dice, mírame, mírame, yo soy de la segunda milla, ¿qué crees que pasa? La verdad es que acaba de regresar a la primera milla, porque la segunda milla es la que se hace sin anunciarla. En la segunda milla, la gente no necesita que se le reconozca, porque la gente lo hizo para Dios y le basta con que Dios sepa que lo hizo. De eso es de lo que se trata. La única manera de alcanzar lo que Jesús nos pide es cuando vivimos en su gracia, confiando en Él y en su poder. Los hacedores de la historia no fueron personas solo razonables, sino fueron personas que hicieron las cosas no razonables. Cuando estoy hablando de esos hacedores de la historia, me estoy refiriendo a las personas de la Biblia que nos narra el libro de Hebreos, que fueron los héroes de la fe. Ellos fueron más allá. Ellos fueron más allá, pero fueron más allá a final de cuentas porque la gracia de Dios los sostuvo. No tengas miedo de ir más allá, porque la única manera que logremos llegar más allá es que su gracia opere en nosotros para permitirnos llegar a ese lugar. Todos podemos ser hacedores de la historia, amado. Todos podemos salir de la primera milla y entrar en la segunda. Todos podemos salir de una vida ordinaria y entrar en una vida extraordinaria. Todos podemos ver a Dios, creer en Él e indudablemente ver su gloria. Pero para eso tenemos que aprender a entender quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si tú y yo entendemos quién es Él y lo que Él ha hecho, indudablemente siempre vamos a hacer más de lo que se nos pide. Pues bueno, este cuatrimestre quería empezar con esta plática.
porque yo verdaderamente creo que si cada una de nuestras áreas, desde nuestra comunión con Dios, vamos más allá, eso se va a reflejar en que en nuestro matrimonio vayamos más allá, que en nuestra familia vayamos más allá, que en nuestro trabajo o empresas vayamos más allá. Y indudablemente que en la iglesia, que Dios nos regala el privilegio, dice el libro de Hebreos, que le sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Si tú y yo lo hacemos de esa manera y creamos una comunidad que aprenda a vivir y a hacer de esa manera, indudablemente Dios va a hacer de nuestras iglesias unas iglesias extraordinarias, que cuando la gente los visite, se van a encontrar con Dios cara a cara, van a sentir su presencia, van a sentir su amor, y lo van a servir porque lo van a servir a través de tu vida y de mi vida. Pues bueno, con esto quiero terminar esta plática del día de hoy. A partir de la semana que viene empezaremos con la introducción de la clase Ministerio Pastoral. También quiero decirles que habíamos estado sirviendo en el comedor, ya no vamos a estar sirviendo en el comedor, vamos a estar recaudando ofrendas y vamos a estar yendo a servir una vez cada 2 meses o cada 3 meses al orfanato en Soto, a la casa hogar, y va a ser un privilegio poder ir más allá y poder servirles. Agradezco a cada uno de ustedes y a cada uno de los que integran el instituto. Quiero decirles que por el amor que le tienen a Dios y por la generosidad que Dios ha puesto en ustedes, pues pudimos tener a cabo la posada para los niños de la casa hogar. Fue algo verdaderamente hermoso. Se les compró una piñata súper grande. Me llegaba la piñata casi al pecho, estaba enorme. Gracias a Dios, la piñata se le pudo poner dulces, se les hizo bolsitas de dulces súper padres y súper bendecidas. Se llevaron unos cupcakes que también estaban súper ricos y súper especiales. Buscamos darles a los niños lo mejor que podíamos darles. Se compró pizza, se compró hamburguesas, se compró trompo. Yo estuve súper feliz porque unas niñas como de 4 o 5 años corrieron y me abrazaron, me dijeron, pastor, muchas gracias, y yo sonreí y les pude decir, todo esto es solamente porque Dios los ama. Y era algo espectacular ver la sonrisa de esas niñas y ver cómo cada chico de la casa hogar se sintió amado. Fue un privilegio bien grande. Por ahí hubo algunos de ustedes que tuvieron la oportunidad de ir a servir. Pues damos gracias a Dios por eso. ¿Cuál es la idea? La idea es lo siguiente. Yo hablé con el pastor Roberto. En Aguayo Madero, gracias a Dios, hay gente que está donando la leche, hay gente que está donando el huevo. Gracias a Dios en Aguayo Madero, gracias a Dios por cada uno de los 12 del pastor y sus redes, porque aparte se les compró ropa, se les compró zapatos. Yo le pregunté al pastor Roberto qué necesitaban y él me dijo que necesitaban jabón líquido. ¿Por qué? Porque les habían ofrendado unas lavadoras, pero esas lavadoras solamente funcionaban con jabón líquido. Entonces, en Aguaviva Altamira vamos a recolectar jabón líquido y en el Instituto Enviados vamos a recolectar jabón líquido para que cada vez que vayamos podamos estar llevando jabón líquido para, pues, lavar la ropa de los niños. Yo quiero hacerte entender algo, amado. Mira, en la casa hogar, el pastor Miguel, Dios le tiene que dar una gracia para recaudar aproximadamente 70,000 pesos mensuales, porque hay 19, bueno, hay niños, hay adolescentes y hay una señorita que ya está estudiando en la universidad. Perdón. Y ahí, pues se les da la comida, se les paga las escuelas a todos, se les compran cuadernos, se les compran libros, se les compran medicinas, se les compra comida, se gasta gasolina
de Labán, porque Labán tiene que ir a repartir a todos los niños a las escuelas, a cada uno de ellos, tiene que traerlos, se les compra medicamentos. Hay niños que sufrieron violencia física, hay niñas que sufrieron violencia sexual. A los niños se les paga psicólogo a algunos, se les paga psiquiatra a otros, se les compran medicinas. Hay una niña pequeña que, a pesar de ser pequeña, fue abusada y contrajo una enfermedad sexual y se le compran medicinas. Es un servicio bien grande y es una labor bien grande, pero ¿sabes? Yo no sé si en Madero ya dieron el capítulo 13 de Hebreos, que se llama Deberes Cristianos. Ahí trae un título que dice Deberes Cristianos en la Biblia. Deber es un deber, ¿me doy a entender? Tú y yo como cristianos tenemos que ser una respuesta a esas personas. Entonces la idea es que recaudemos una ofrenda para que cada vez que vayamos podamos, allá hay necesidades, se ocupa que se pinten cosas, se ocupa que se restauren cosas, y cada vez que vayamos, pues la idea es que podamos servir pintando como mano de obra también, pero también que podamos cada vez que vayamos, pues, no sé, poder convivir con los niños, poderles hacerles una pequeña cena, unas hamburguesas, ir más allá, ¿me explico? Pero bueno, cuando tengamos una fecha para ir, les comentaremos más detalladamente las cosas que se van a hacer allá. Y pues por ahí Gina va a seguir recolectando los fondos para que cada vez que vayamos allá, pues podamos ir y ser una bendición bien grande por allá. Y pues también damos gracias a Dios por ahí. Patti, no sé si pudieras compartir rápidamente en los minutos que quedan cómo te fue en la sierra. Hubo un grupo de misiones que salió a la sierra y otro grupo de misiones que salió a Colombia. ¿Por ahí puedes comentar algo, Patti, brevemente? Sí, Pepe, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Sí, como bien dice el pastor, tuvimos la grande bendición, está Itza también aquí, mi hermosa Itza, ¿verdad? Que estuvimos por allá en la Sierra de Songolica. Pues nosotros fuimos, ¿verdad? Pues con un corazón dispuesto a servir y estuvimos nosotros pues 8 días en ese lugar. Llegamos cada uno de nosotros a hogares donde pues no los conocíamos. En lo personal a mí me tocó estar en un hogar en donde son solamente simpatizantes, ¿verdad? Solamente han aceptado la visita del misionero de ahí de Tehuacán. Entonces, pues yo tenía esa, pues labor, ¿verdad? De estar ahí en un hogar que yo no conocía, una familia en la que yo a cada momento tenía yo que estar reflejándoles el amor de Jesús, ¿verdad? Y buscar cada oportunidad que el Señor me presentaba, ¿verdad? Para estar testificándoles, ¿verdad? De la vida en Cristo. Entonces, pues sí fue algo, no todos vivimos la misma experiencia porque estar con cada familia era algo distinto y para gloria de Dios, ¿verdad? Pude estarle compartiendo a cada una de las personas que llegaba a visitar a esa familia, porque es un lugar en donde la gente es muy unida. Pasa una vecina, ¿verdad? Y ya le ofrecen el café, le ofrecen un chayote cocido, ¿verdad, Itza? Es muy común allí, ¿verdad? Así, ofrecer el café, ofrecer té o algo así. Y pude hacer, ¿verdad? Tener esa oportunidad no nada más de estar pues compartiendo con la familia, sino con las amistades de ellos. Y pues nunca habían asistido ellos pues a la congregación de ahí de Tehuacán. Y
y tenían un niño de 5 años con el que yo pude estarle ayudando con sus tareas y todo, y al final le permitieron al niño que yo me lo llevara a la reunión del domingo que estuvimos nosotros allá, y el niño feliz, y estuvo muy feliz, y estuve invitando para el siguiente evento que tenían en la iglesia de una pastorela, y con mucho alegría en mi corazón me dio que la señora me manda fotos donde habían estado en la pastorela también, y pues de verdad que uno regresa pues muy bendecido por todas esas personas con un corazón muy grande, que tendrán en algunas ocasiones muchas carencias económicas, pero, pero lo que tienen te dan, lo que tienen con mucho cariño te dan, y de verdad que sí, o sea, sobre todo a valorar tanto de tantas cosas que el Señor nos ha dado a nosotros. Pude yo sentir y vivir todas las necesidades que ellos tienen ahí en ese lugar. Les decía que el paso para ir al baño en ese lugar, literal, era un caminito, yo creo que si acaso de 20 centímetros, 30 centímetros, y era precipicio, así literal, para ir al baño. Entonces, son muchas cosas, ¿verdad? En las que uno valora tanto, ¿verdad? Tener el techo que tenemos, ¿verdad? Todas las cosas que el Señor nos ha dado en su gran misericordia, ¿verdad? Entonces, yo me vine bien bendecida. De hecho, tengo comunicación con esa familia, sigo compartiéndoles por llamada, por audio, en WhatsApp y todo eso. Entonces, de verdad, les animamos. Yo creo que Itza también tiene mucho que compartirles a ustedes acerca de esta bendición que tuvimos en ir allá a la Sierra de Songolica, ¿verdad? Entonces, pasamos mucho frío, hizo muchísimo frío, y pues bueno, el frío que tuvimos aquí, pues nosotros ya habíamos pasado un frío similar por aquel lugar, pero la verdad, siempre estén atentos a cuando haya esa oportunidad de que podamos ir, ¿verdad? A llevar la palabra, y pues servir al Señor, ¿verdad? Y vamos a regresar doblemente bendecidos, de verdad, en esos, de esos lugares. Nunca sabe uno lo que el Señor le tiene preparado en un lugar como esos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es a grandes rasgos, Pepe. Amén, gloria a Dios. La verdad sí es algo bien hermoso porque vas allá y uno, como dice, valoras todo lo que el Señor te permite tener, y dos, también te das cuenta que puedes ser mejor administrador porque te das cuenta que no necesitas muchas de las cosas que tienes aquí. Yo lo que más valoré cuando fui era que allá salían a comunidades y a veces hay personas que caminan 2 horas para llegar a una iglesia. Entonces es un privilegio aquí poder llegar a la iglesia en tu coche y rápidamente. Pues bueno, por ahí la otra semana dejaremos que Guillermo nos comente un poco de cómo les fue al equipo que fue a Colombia, pero me gustó la actitud de Guillermo porque él no tenía pasaporte ni cita, y él en fe, ahora sí que compró su boleto y Dios lo respaldó y pudo ir a Colombia. Pero bueno, amados, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque la fe que tú has empezado en nosotros, tú la vas a perfeccionar, Señor. Y nuestro anhelo es ese, Señor, cada día poder verte en tu palabra, y nuestro anhelo es poder parecernos a ti, Señor. Que tú puedas poner en nosotros tu palabra, tu forma de pensar, y que eso se vea en nuestra forma de vivir, Señor. Porque tu palabra dice en las epístolas de Juan que quien cree en ti debe andar como tú anduviste, Señor. Y es un reto grande,
pero te damos gracias porque podemos asumirlo en ti, sabiendo que tu gracia va a operar en nosotros para ayudarnos, Señor. Te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer que está aquí, Señor, que puedan reiniciar su fe en ti, Señor, y que la fe que tú has dado para que ellos crean pueda operar de la manera correcta, Señor, para que cada uno de ellos pueda ser una bendición en su casa, en su familia, en su trabajo, en su iglesia y en donde quiero que ellos estén, Señor. Señor, yo oro por ellos como oro cada domingo en Altamira, Señor. Que tú los bendigas en gran manera, a tal grado que la vida de cada uno de ellos pueda ser una inspiración para las personas que los rodean, para depositar su fe en ti y seguirte. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y los bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues qué gusto verlos, ya tenía muchas ganas de estar por aquí. Siento que pasó mucho tiempo, pero bueno, nos vemos cada miércoles. Cualquier cosa, saben que el pastor Miguel, Linda, mi esposa Marta y yo estamos orando por ustedes. Pueden mensajearnos con confianza. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y buenas noches.